Los antiguos germanos creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco llamado el divino Yggdrasil o el dios Odín. En cada solsticio de invierno, cuando suponían que se renovaba la vida, le rendían un culto especial. La celebración de ese día consistía en adornar un árbol de encino con antorchas que representaban a las estrellas, la luna y el sol. En torno a este árbol, bailaban y cantaban adorando a su dios. Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó el árbol que representaba al dios Odín, y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo del amor perenne de Dios, y lo adornó con manzanas y velas, dándole un simbolismo cristiano. Las manzanas representaban las tentaciones, el pecado original y los pecados de los hombres. Las velas representaban a Cristo, la luz del mundo y la gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús como Salvador. Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media y con las conquistas y migraciones, llegó a América. Poco a poco, la tradición fue evolucionando. Se cambiaron las manzanas por esferas y las velas por focos que representan la alegría y la luz que Jesucristo trajo al mundo. Las esferas y sus colores, actualmente simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de Adviento. La antigua costumbre de festejar las buenas noticias, compartiendo tradicionalmente buena comida y buena bebida, se ha ido transformando en una exagerada carrera por comprar objetos y regalos de todo tipo. Muchos de nosotros somos víctimas de una modalidad instalada de la que no sabemos cómo escapar. Compramos porque todos esperan recibir, porque corresponde, porque somos buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos o buenos yernos. Compramos y nos endeudamos y dedicamos días enteros tratando de satisfacer posibles deseos ajenos. Paradójicamente, las crisis económicas como las que estamos viviendo, pueden acercarnos un lado positivo. Es verdad que la primera sensación es de escasez y limitaciones incómodas. Sin embargo, podemos convertir esta situación externa en una experiencia con matices interesantes. Si este año no hay tanta disponibilidad de dinero, no es necesariamente algo malo. Los encuentros entre seres queridos son gratuitos. La meditación o las propuestas para vivir entre adultos y niños alguna experiencia enriquecedora en términos espirituales, también son gratuitas. Conversar entre todos sobre nuestra realidad emocional, familiar, económica o financiera para decidir en conjunto cómo celebraremos las fiestas, nos puede ofrecer un grado de intimidad y acercamiento desconocido hasta entonces. Todo lo que el dinero y el consumo tapa, la falta de dinero deja al descubierto. Es verdad que pueden aparecer miserias y egoísmos pasados, pero también podemos poner sobre la mesa las buenas intenciones para mejorar los vínculos. En estos casos, los niños serán los principales beneficiados. Porque no es verdad que los niños esperan juguetes. Los niños esperan ser amados. Si eso sucede, pueden comprender que esta vez no habrá regalos o que serán pocos, si en compensación recibirán propuestas afectivas diferentes. Cuando nosotros fuimos niños había menos consumo y menos disponibilidad de dinero que en la actualidad. Y aún así recordamos momentos colmados de magia. Si pudiéramos relatar a los niños cómo vivíamos las fiestas, podremos lograr que los encuentros entre los seres queridos valgan la pena. Por eso, en lugar de lamentarnos por todo lo que no podemos comprar en este momento, o bien si sentimos el hartazgo por tanto ruido y estrés, aprovechemos la oportunidad. Conversemos con los niños y escuchemos cómo imaginan ellos pasar las fiestas sin gastar dinero. Nos sorprenderemos de la creatividad y buena voluntad que los niños tienen para derrochar. Se dice que San Bonifacio, 680-754, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor, y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas, de donde viene el árbol de Navidad. El cristianismo adoptó y transformó las costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., dice que las costumbres de los pueblos son vanidad porque un leño con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelan una costumbre ancestral.
Cortar un árbol para adornarlo o, como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos II y después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaron las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Tallin y Riga se disputan el primer árbol de Navidad. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y, tras leer el Evangelio, les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. A partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos de forma invertida. Se cuenta que el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centelleaban como las estrellas en la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido el primer árbol de Navidad en una plaza pública. Tallin, Estonia, en 1441 y Riga, Letonia, en 1510. Unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Riga, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. ¿Cuál es el verdadero significado del árbol de Navidad? Todos tenemos uno en casa y, durante este mes, se convierte en el centro de atención y alegría. Pero, ¿cuál es el significado del pino decorado? ¿Cómo se origina esta tradición y qué detalles no pueden faltar? Es una costumbre que muchos disfrutamos en familia. Todos los 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de María, armamos el arbolito y decoramos la casa para recibir la Navidad. Y así queda hasta el 6 de enero, el Día de Reyes, cuando todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué significa esta tradición y cuál es su origen? Lejos del costado comercial que se le imprime a estas fechas, en sus inicios esta costumbre estuvo solo ligada a la religión, a la esperanza y a la bonanza. Desde hace siglos. En la antigüedad, los germanos estaban convencidos de que tanto la tierra como los astros pendían de un árbol gigantesco, el divino Yggdrasil árbol del universo, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa, en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno, que se da en esta época en el hemisferio norte, decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. Alrededor del año 740, San Bonifacio, el evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó ese roble que representaba al dios Odín y lo reemplazó por un pino, el símbolo del amor eterno de Dios. Este árbol fue adornado con manzanas, que para los cristianos representan las tentaciones, y velas, que simbolizaban la luz del mundo y la gracia divina. Al ser una especie perenne, el pino es el símbolo de la vida eterna. Además, su forma de triángulo representa a la Santísima Trinidad. En la Edad Media, esta costumbre se expandió en todo el Viejo Mundo y, luego de la conquista, llegó a América. El primer árbol de Navidad, decorado tal como lo conocemos en la actualidad, se vio en Alemania en 1605 y se utilizó para ambientar la festividad en una época de extremo frío. A partir de ese momento, comenzó su difusión. A España llegó en 1870, a Finlandia en 1800, y en el castillo de Windsor, en Inglaterra, se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. ¿Qué significa cada adorno? Todo fue cambiando con el paso de los años y aquellas manzanas y velas del comienzo, hoy se convirtieron en las tradicionales esferas y las guirnaldas con luces de colores. Esto es lo que no puede faltar en tu árbol. Las bolitas. Representan los dones que Dios les da a los hombres. Las de color azul simbolizan el arrepentimiento. Las rojas, las peticiones. Las doradas, alabanzas. Y las plateadas, agradecimiento. Esferas azules. Simbolizan oraciones de arrepentimiento. Esferas plateadas. Oraciones de agradecimiento. Esferas doradas. Oraciones de alabanza. Esferas rojas. Oraciones de petición.
Se acostumbra poner una estrella en la punta del pino que representa la fe que debe guiar nuestras vidas. También se suele adornar con diversas figuras el árbol de Navidad. Estos representan las buenas acciones y sacrificios, los regalos que le daremos a Jesús en la Navidad. Para aprovechar la tradición, adornar el árbol de Navidad a lo largo de todo el Adviento, explicando a los niños cada simbolismo. Los niños pueden elaborar sus propias esferas, 24 a 28, dependiendo de los días que tenga el Adviento, con una oración o un propósito en cada una. Conforme pasen los días, las van colgando en el árbol de Navidad hasta Nochebuena. La estrella. Es habitual ponerla en la punta. Esta representa la fe que guía nuestra vida. Cintas y moños. Simbolizan la unión familiar y la presencia de nuestras personas queridas alrededor de todos estos dones. Angelitos. Son los mensajeros entre nosotros y el cielo y son los encargados de protegernos, por eso no pueden faltar en tu árbol. Las luces. No importa el color o si se prenden y se apagan. Ellas tienen un sentido, y es el de iluminar nuestro camino en la fe. Se acostumbra poner una estrella en la punta del pino que representa la fe que debe guiar nuestras vidas. También se suele adornar con diversas figuras el árbol de Navidad. Estos representan las buenas acciones y sacrificios, los regalos que le daremos a Jesús en la Navidad. Historia del árbol de Navidad, ¿en dónde se originó? La historia del árbol de Navidad es impactante para muchos. Este símbolo famoso de la Navidad es exhibido en hogares en los Estados Unidos, Europa, y en muchos países alrededor del mundo. No existe evidencia de que la costumbre moderna del árbol de Navidad se originó en el paganismo. Los romanos decoraban sus casas con plantas y luces e intercambiaban regalos. A finales de la Edad Media, los alemanes y escandinavos colocaban árboles de pino dentro de sus casas, o al lado de sus puertas, para demostrar su esperanza en la venidera primavera. El árbol de Navidad moderno evolucionó de esas primitivas tradiciones alemanas. Historia del árbol de Navidad, ¿cómo llegó el árbol a los Estados Unidos? La historia del árbol de Navidad en los Estados Unidos se remonta al tiempo de George Washington y su derrota de los alemanes hessianos en el año 1776. Los hessianos se comportaban de una manera exuberante porque sentían que estaban ganando la guerra contra George Washington y sus tropas. La guerra tuvo lugar durante la estación navideña, la cual para los alemanes era un tiempo de comida, canciones, y árboles decorados. En sus diligentes esfuerzos para celebrar la estación, prestaron poca atención a sus obligaciones militares. Por lo tanto, los alemanes hessianos se volvieron presa fácil para el señor Washington. Sus tropas fueron capaces de moverse sigilosamente y derrotar al enemigo, quien estaba mal preparado para el ataque. Después de la guerra en 1776, muchos alemanes permanecieron en los Estados Unidos, introduciendo el árbol de Navidad, y compartiendo sus tradiciones. El tamaño del árbol estaba limitado a 2,4 metros, y la decoración consistía de muñecos, como también de confecciones de azúcar. Al paso de los años, Estados Unidos se percató de la necesidad de un mercado de árboles de Navidad. El primer suplidor, de nombre Mark Carr, proveniente de las montañas Catskill en Nueva York, se dio a la tarea de cortar árboles de abeto y pícea que crecían en abundancia. Luego los transportó a la ciudad de Nueva York, donde rentó un espacio por $1 y vendió árboles pequeños por 5 y 10 centavos, y árboles de 2,4 a 3 metros por 25 centavos. Continuó su negocio hasta el año 1898. Historia del árbol de Navidad. ¿Cuál es el simbolismo primitivo del árbol? En esos primeros años, muchos americanos consideraban al árbol una rareza que no debía ser desplegada en Navidad, debido a que había sido declarado como un símbolo pagano. Los puritanos de Nueva Inglaterra consideraban sagrada la Navidad, así que su gobernador, William Bradford, trabajó para poner fin a la tradición pagana de árboles decorados. Él trató de penalizar tales despliegues. Para comienzos del siglo XX, los americanos desplegaban orgullosamente sus árboles de Navidad. Los decoraban con ornamentos caseros, y palomitas de maíz de brillantes colores añadían belleza y color a sus ramas. El árbol se ha convertido ahora en una tradición popular americana. Para aprovechar la tradición, adornar el árbol de Navidad a lo largo de todo el Adviento, explicando a los niños cada simbolismo. Los niños pueden elaborar sus propias esferas, 24 a 28, dependiendo de los días que tenga el Adviento, con una oración o un propósito en cada una. Conforme pasen los días, las van colgando en el árbol de Navidad hasta Nochebuena. Y lo más importante,
Más allá del tamaño del arbolito o de los adornos que tengas, es celebrar en familia, con amor, fe y esperanza.